vamos a estar hablando sobre lo que es la fisiología renal, todo basado en la bibliografía del libro Guyton y Hall en el Tratado de Fisiología Médica, que en su 14ª edición, específicamente los capítulos 26 y 27. Así que sin más dilación, empecemos. Antes que nada, sería bueno recordar lo que es el término de homeostasis, que la gran mayoría de los que están viendo este video es probable que ya lo conozcan, y es el término utilizado para referirse a ese estado de equilibrio que tiene un sistema, en este caso un ser vivo, los humanos. Como los demás seres vivos, tenemos diversos aparatos y sistemas, mecanismos, los cuales se llevan a cabo por cada uno de estos órganos que conforman estos sistemas para mantener la homeostasis. El día de hoy estaremos hablando del aparato excretor, pues estaremos hablando del sistema renal. Entonces, sin más dilación, empecemos y ahí vamos a pasar de largo ese video, pues básicamente habla de una manera bastante resumida lo que veremos el día de hoy. Pero antes que nada, sería bueno que pausaran el video un momentico y se hicieran esta pregunta: ¿qué hacen los riñones? ¿Qué ustedes piensan que hacen los riñones sin haber tenido un estudio previo a estos? Pues bueno, si yo tuviera que dar esta respuesta, lo más probable es que tendría que decir que ayudan a desechar sustancias que ya no son necesarias en el cuerpo. Y si llegase a hacer una inferencia un poco más profunda, podríamos incluso deducir la otra función que tienen, que es el control de los volúmenes de líquido y minerales en el cuerpo. Y si respondieron esto en este minuto que pasaron el video, pues déjenme decirles que están en lo correcto. Pues sí, estas son funciones que tienen los riñones, y la gran mayoría de personas conocen estas dos primeras funciones, pero tienen muchísimas más que veremos a continuación. Pero ¿cómo es que ellos logran hacer esto? Pues bueno, los riñones se pueden ver como si fueran un filtro, pues esta es la función que van a desempeñar. Filtran el plasma sanguíneo y en este desechan todas las sustancias que ya no son necesarias, como diversos productos de desecho de los distintos metabolismos que ocurren en el cuerpo, que más adelante veremos específicamente algunos ejemplos de esto mismo. Cada riñón posee la unidad funcional conocida como nefrona, que más adelante estaremos desglosando y explicando y veremos una imagen de la misma. Y estos también se encargan de reabsorber sustancias necesarias que se van en ese filtrado, pues los riñones filtran el plasma sanguíneo, y entonces este plasma sanguíneo es filtrado en dos etapas. Tenemos primero un filtrado glomerular, que en este filtrado glomerular, este resultado del filtrado se parece bastante al plasma sanguíneo. El plasma filtrado y el plasma sanguíneo se parecen bastante, pues en este primer filtrado lo único que no pasa por el filtro de los riñones en la nefrona, en específicamente la estructura conocida como glomérulo, vienen siendo las grandes proteínas y, y elementos sanguíneos formes de la sangre, como pueden ser los eritrocitos. Estas estructuras que son grandes o estructuras pequeñas asociadas a estas, son las únicas que no pueden pasar por el endotelio renal, debido a que no se puede, pues no pueden pasar por estos capilares que posee la unidad del glomérulo, pues esos solamente poseen fenestraciones, a diferencia, por ejemplo, como vendría siendo en el hígado, que tenemos sinusoides, y ahí sí podrían pasar estas unidades grandes como proteínas y cosas del estilo. En los riñones no. En los riñones pasan con mucha facilidad el agua y sales minerales y otros elementos más. Pero lo que son proteínas son los únicos elementos que no podrían atravesar estos capilares. Y también elementos que tengan carga negativa, pues elementos con carga negativa serán menos propensos a pasar la barrera por varios factores que en videos más adelante estaremos explicando. Otras de las funciones que tienen los riñones son las siguientes. Aquí vemos esta lista, como lo había mencionado, que tendríamos muchas funciones más de los riñones. Pues bueno, tenemos ya la excreción de productos metabólicos, como habíamos dicho, y la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Pero veamos ejemplos específicos de estos desechos que se botan en la orina, como puede ser la urea, que proviene del metabolismo de aminoácidos, la creatinina, que viene de la creatina muscular, el ácido úrico, del metabolismo de ácidos nucleicos, productos finales del metabolismo de la hemoglobina, como lo es la bilirrubina, metabolitos de varias hormonas, y también tiene la función de eliminar diversas toxinas, sustancias extrañas que podemos ingerir, quizás en nuestra dieta común, quizás en alguna bebida o algo que podría haber tenido algo extraño, incluso los fármacos, que dependiendo de qué tan fácil puedan atravesar el filtrado glomerular o no,
Estos pueden ser reabsorbidos o pueden ser más bien excretados cuando pasan por ese filtrado. Y diversos aditivos alimentarios que se utilizan de una manera bastante común cada vez que vamos industrializando más nuestros alimentos. También vemos la regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico, pues como también explicaremos en la formación de la orina, tanto como se filtran sustancias se reabsorben. De hecho, del 100% del filtrado glomerular, se reabsorbe más del 95%, lo que deja que por día se produzca aproximadamente solo 1 litro de orina. Obvio, esto puede variar, pues dependerá del estilo de vida de cada persona, pero aproximadamente esta será la cantidad de orina que se puede formar en un día de los 180 litros de sangre que es filtrada por día, porque cabe destacar que se pueden filtrar una velocidad aproximada de 125 mililitros por minuto en el glomérulo y poseemos aproximadamente de 800.000 a 1 millón de glomérulos funcionales antes de los 40 años. Después de los 40 años, según el libro de Guyton, cada 10 años se pierde el 10% de nefronas funcionales. Entonces, cada año se podría suponer que se pierde 1% de nefronas funcionales en cada riñón. Entonces, continuando, tenemos esta pequeña gráfica que deja en claro el equilibrio de la cantidad de líquido que posee el cuerpo dada por los riñones. Pues fíjense que cuando se aumenta la ingesta de minerales y agua, se puede ver un claro aumento en la excreción, indicando que se está excretando esa cantidad adicional de líquido que se está ingiriendo. Ahí entra lo que les mencioné de que este litro de orina que se forma por día depende mucho también del estilo de vida de las personas. Pues si se fijan, realmente se está excretando más si se ingiere más cantidad de minerales y agua que si se mantuviera un volumen bajo. Y si disminuyera por debajo de lo normal, ese litro de orina que se debería formar por día se podría haber incluso disminuido, pues el cuerpo tratará de retener la mayor cantidad de minerales y agua posible. Otra de las funciones es la producción de disculpen, no. Regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de la concentración de electrolitos. Eso va de la mano con lo que mencioné, pero aquí viendo lo que aparece en este recuadro, es bueno saber que los riñones también desempeñarán una función muy importante en la regulación de la presión arterial, tanto a corto plazo como a largo plazo, pero a largo plazo sería más dominante. Todo esto mediante un sistema de liberación de hormonas conocida como renina, angiotensina, aldosterona, que será explicado en mayor detalle, pero en pocas palabras aumentará la presión arterial hasta los niveles necesarios frente a periodos en los cuales se encuentra una hipotensión prolongada. Aquí podemos ver la regulación del equilibrio ácido-básico, pues junto con el sistema respiratorio van a desempeñar una función reguladora del pH, pues frente a acidosis o alcalosis respiratoria, los riñones tratarán de reabsorber o excretar cantidades necesarias de iones hidrogeniones y bicarbonato, siendo esto las regulaciones del pH en cuanto a los iones hidrogeniones cuando se necesita acidificar el medio y el bicarbonato cuando se necesita alcalinizar el medio. Se reabsorberán o excretarán en cantidades necesarias. También tenemos la producción de eritrocitos, que eso fue lo que me había confundido antes, que los riñones se encargan de producir eritropoyetina, que es una molécula que estimulará a las células madres hematopoyéticas en la médula ósea para producir más eritrocitos. También tenemos la secreción, metabolismo y excreción de hormonas, como puede ser la gran importante 1,25 de hidroxivitamina D3, conocida como calcitriol, que es la vitamina D en su forma activa, y es la que se encargará de aumentar o hacer más eficiente la absorción de calcio en el intestino y el movimiento de este calcio durante la resorción ósea en estructuras óseas. También tenemos la gluconeogénesis como una de sus últimas funciones que rivalizando junto con la función que tiene el hígado de esto mismo, de producir glucosa, los riñones también lo hacen durante ayuno prolongado. Aquí podemos ver la anatomía del riñón, vemos un corte transversal del mismo y podemos ver que lo primero que nos vamos a encontrar, permítanme señalarles con el puntero, lo primero que encontraremos será la cápsula renal, que es esta capa fina que vemos aquí afuera. Luego de la cápsula renal tendremos la corteza renal y luego de la corteza renal la médula renal. Y en esta médula renal encontraremos estas pequeñas digitaciones que parecen pirámides y efectivamente tienen este mismo nombre, pirámides renales. Cada pirámide renal hacia su ápex
veremos cómo encontraremos una estructura llamada papila renal que se está invaginando hacia lo que viene siendo esa estructura que viene siendo la parte más proximal del uréter y es conocida como cáliz menor. En este cáliz menor pasará a ser, este sería el cáliz menor, del cáliz menor pasará a ser un cáliz mayor y luego pasará a ser la pelvis renal. Y aquí es donde ya la orina o sea, desde aquí ya la orina está pasando hacia el uréter para posteriormente almacenarse en la vejiga para que ésta se llene hasta cierto grado. Cuando obtenga un umbral de presión necesaria, pues el reflejo de la micción empezará a ocurrir, que también será explicado en próximos videos. Aquí podemos ver la irrigación del riñón, que este es irrigado y drenado por arterias y venas renales. Y estas son divididas en arterias y venas segmentarias, que son estas que vemos aquí, arterias y venas interlobulares, luego arterias y venas arciformes, y luego arterias y venas interlobulillares, que son estos cachitos que vemos por estas áreas. Y entonces dentro de este riñón tendremos los capilares. Una extensa red de capilares se encargará de formar cada una de las nefronas que tendremos junto con un túbulo, que es esto amarillo que vemos aquí. Y tendremos arteriolas aferentes y eferentes, que más adelante también explicaremos su función a más profundidad. Pero en pocas palabras, este conjunto de capilares que veremos en la nefrona formará una estructura conocida como glomérulo, donde ocurrirá la primera etapa de la formación de la orina, el filtrado glomerular. Luego tendremos una arteriola eferente que formarán lo que son los capilares peritubulares que envuelven aquí esta estructura conocida como asa de Henle. Todo esto viene siendo la nefrona. Entonces, enfocándonos ahora en el túbulo amarillo, fíjense en esta primera parte del túbulo, la que está justamente al lado de la nefrona, la que va antes de esta porción descendente del asa de Henle. Esta zona se conoce como túbulo proximal. Disculpen, esta que está aquí arriba. Aquí estoy señalando la distal. Mil disculpas. Justo la que está después del glomérulo. Esta es conocida como túbulo proximal. Tenemos la porción descendente del asa de Henle, luego la porción ascendente del asa de Henle y luego tenemos el túbulo distal. Luego de tener el túbulo distal, seguimos ese camino y nos vamos hacia el túbulo colector cortical para luego pasar al túbulo colector, que es donde pasará lo que viene siendo la orina en sí. Adelantándole un poco lo que veremos más adelante, el primer filtrado para formar la orina sería el filtrado glomerular, este es el que ocurre aquí, y como les dije, pasaremos del glomérulo, lo que viene siendo ya el plasma, que sería lo que podría atravesar este filtrado, que si lo ponemos como un tipo de metáfora, se podría ver de forma similar a cuando estamos haciendo pasta y colamos lo que viene siendo, sacamos el agua y dejamos solamente los fideos en la olla. Cuando hacemos eso, todos esos elementos demasiado grandes para pasar por ese filtro se quedan pues en la olla. En este caso se quedarían en la parte, en la estructura, se quedarían básicamente aquí en el capilar. No llegarían a pasar al filtrado. Sin embargo, el plasma sí. ¿Qué pasa? En este primer filtrado, como ya les había mencionado, esto será muy parecido, el plasma sanguíneo y el plasma resultante del filtrado serán prácticamente iguales, no tendrán mucha diferencia, debido a que se filtra prácticamente muchas sustancias fundamentales, como lo puede ser la glucosa y diversas sales minerales. En el túbulo proximal, entonces, es donde cabe destacar, discúlpenme que me volé esta parte, el resultado de este filtrado glomerular pasa del glomérulo hacia lo conocido como cápsula de Bowman, que es esto que envuelve a cada glomérulo. Y entonces de aquí pasará al túbulo proximal, que es en el túbulo proximal donde se reabsorberán la gran mayoría de sales, toda la glucosa será reabsorbida aquí, agua necesaria será reabsorbida, todo será reabsorbido en exceso, todo lo que sea necesario, claro está, en el túbulo proximal. Lo que sean productos de desechos no serán reabsorbidos en ningún punto, no debería por qué ser reabsorbido. Pero todo lo que es necesario, como sales minerales, diversos elementos, como ya dije, la glucosa, que se reabsorbe en un 100%, será en el túbulo proximal. Luego pasamos al asa de Henle, donde tenemos ya una menor reabsorción de agua,
En esta zona tendremos una menor absorción de agua, de minerales no habrá tanta diferencia. Y en el túbulo distal ya se acabará de reabsorber los diversos minerales y agua que quedaban restantes, para posteriormente ya pasar a lo que viene a ser el tubo colector cortical y luego al tubo conducto colector, que este sí será el encargado de ya llevar la orina formada, bien dicha. Estos capilares peritubulares son los que se encargarán de reabsorber todas esas sustancias que les fui mencionando para devolverlas al plasma sanguíneo. Algo importante saber es que el gasto cardíaco, el riego del gasto cardíaco en el riñón representa un 22%, lo que quiere decir que 1100 mililitros por minuto son irrigados en los riñones. Aquí podemos ver una pequeña descripción de lo que debe ser la unidad funcional conocida como nefrona, que ya conocían varios de esos datos que les expliqué: la estructura de la nefrona, el penacho de capilares conocidos como glomérulo, el túbulo que se encargará de llevar todo entre esa reabsorción que ocurre en este túbulo hacia los capilares peritubulares, llevar lo que viene siendo la orina a la pelvis del riñón. Y aquí podemos ver todo. Ya les expliqué cómo se forma la orina. Aquí podemos ver una imagen un poco más organizada realmente de lo que viene siendo la nefrona. Aquí podemos ver la cápsula el glomérulo, la cápsula de Bowman. Podremos ver la arteriola aferente y eferente. Podremos ver cómo el túbulo proximal pasa hacia el asa descendente de la rama descendente de Henle, luego la rama ascendente, y aquí podremos ver el túbulo distal, el túbulo conector, el túbulo colector cortical y el túbulo colector medular, para después desembocar en el conducto colector. Ya todo ese proceso lo saltaré en esta imagen, pues ya se lo expliqué con anterioridad. Ahora hablando, tendremos dos tipos de nefronas. La que de mayor cantidad serán las nefronas corticales, que representarán un 80 o un 70% de la cantidad total de nefronas que poseemos, y las nefronas yuxtamedulares, que son estas que vemos en esta parte, que son las que, como indica su nombre, se encontrarán más en la médula renal, y las corticales más hacia la corteza renal. Ahora hablemos sobre lo que es el reflejo de micción. La micción es un proceso por el cual la vejiga urinaria se va a vaciar, cuando obviamente está llena. Ya sabemos que la orina se va a almacenar en esta, y entonces es bueno saber que esta tendrá diversos sensores de distensión para saber cuándo será necesaria la micción, enviando diversas señales nerviosas para facilitar este reflejo miccional. Pero a la vez también tenemos muchas señales nerviosas para inhibirlo, dependiendo de dónde venga el estímulo, hacia la vejiga y a su vez hacia los diversos esfínteres que tendremos para controlar este reflejo. Aquí podemos ver la anatomía de lo que viene siendo la parte de la vejiga y la uretra, viendo que la vejiga viene siendo este órgano en forma de bolsa en donde se almacenará la orina, y entonces tendremos esto por aquí, que serán las aberturas uretrales, que es donde pasará la orina para ya entrar al uréter. Entonces tendremos esto conocido como el esfínter externo, que este esfínter es el que nos permitirá voluntariamente controlar la orina, de si queremos orinar o si no queremos orinar. Y tenemos el esfínter interno, que es involuntario. Este no, este permitirá que ocurra el reflejo de la micción cuando es necesario, para impedir el flujo retrógrado de orina. Esta es la función principal que tendría este esfínter. Mientras que el esfínter externo, pues básicamente es, como ya les mencioné, para facilitar o inhibir el reflejo miccional a voluntad de cada persona. Y luego tenemos la uretra, que pasará hacia la abertura uretral externa, que es donde ocurrirá ya la micción bien dicha, que ya la persona estaría orinando en pocas palabras. Aquí podemos ver la inervación de la vejiga, viendo que tiene una inervación tanto simpática como parasimpática, siendo la inervación simpática la que inhibe este reflejo miccional, mientras que la parasimpática facilita el reflejo de la micción. También tendremos la inervación de los esfínteres, que estos esfínteres, como pueden ver, este que está aquí abajo y está señalizado es el esfínter externo, está inervado por el nervio pudendo. Esta será una inervación obviamente musculoesquelético, pues será controlado a voluntad.
La vejiga, cabe destacar que no lo mencioné, está hecha de músculo liso, la cual permitirá tener contracciones coordinadas para facilitar el reflejo de micción, pues cada una de sus paredes podrá contraerse simultáneamente para facilitar el reflejo de micción. Es como si se estuviera exprimiendo para sacar la orina con mayor facilidad y así permitir que esto ocurra. Transporte de la orina de la vejiga, aquí podemos ver que realmente no hay cambios en su composición en la vejiga, pues esta solamente se encargará de almacenarla. Aquí podemos ver con movimientos peristálticos desde el cáliz y la pelvis a lo largo de los uréteres. Todos estos movimientos que vemos aquí son movimientos que serán realizados por las unidades contráctiles que posee el uréter, cada uréter, desde los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal. Todo esto posee unidades contráctiles que facilitan el movimiento de la orina, como si estuviéramos empujando poco a poco y facilitando que la orina llegue hacia la vejiga. Todo esto ocurre debido a estos movimientos. No es que llega directamente por gravedad, por eso esta aclaración aquí que no llega por la gravedad hacia la vejiga. Aquí podemos ver otro caso de que es la sensación de dolor en uréteres y reflejo ureterorrenal, ureterorrenal, disculpen, que básicamente es bueno saber de que los riñones tienen muchos sensores para el dolor, muchas fibras nerviosas que ayudarán a percibir dolor. Y cuando se forma un cálculo renal, tenemos, como dicen en muchos lugares, una piedra en los riñones, lo que ocurrirá es que los uréteres serán contraídos con fuerza, se bloquearán, se van a contraer, y esto va a aumentar el dolor y esto va a generar, pues bueno, un dolor intenso. Y los impulsos dolorosos van a provocar que se contraigan las arteriolas renales y esto impedirá que se produzca orina de una manera eficiente. Específicamente se deberían contraer mejor las arteriolas aferentes, pues si se llegasen a contraer las eferentes, esto aumentaría el filtrado glomerular. Más adelante también veremos en un próximo video, no sé si en este tocará ese tema, cómo la vasoconstricción de arteriolas aferentes y eferentes promueven o o dificultan el filtrado glomerular. También tenemos aquí ya la explicación bien dicha del reflejo de micción, paso a paso, que es que la acumulación de la orina a la vejiga provoca un aumento rápido de la presión. Esos receptores que les dije que posee la vejiga cuando la vejiga se distiende hasta un punto, indicarán que es necesario realizar este reflejo, que es necesario la micción. Se transmitirán diversas señales que facilitarán esto, pero esto, como ya les dije, puede ser frenado o impedido por diversos reflejos nerviosos. Sin embargo, como indica aquí, es autorregenerativo, durará unos minutos, luego caerá, pero cuando vuelve cada vez más y más fuerte, pues la vejiga se está llenando cada vez más y más. Y cuando llega un punto que de verdad se necesita realizar la micción sí o sí, obviamente estaremos recibiendo diversas señales nerviosas desde el nervio pudendo para contraer el esfínter externo e inhibir el reflejo de la micción. Cuando el reflejo miccional es tan fuerte, como dice ahí abajo en el último punto, llegan señales nerviosas hacia el nervio pudendo, inhibiendo la función del mismo y haciendo que el esfínter externo tenga que ceder y por ende ocurre una micción sí o sí. Por ejemplo, que vemos cuando hay personas que se orinan sin querer orinarse, aún estando aguantándolo, debido a que cada vez que necesitan orinar, si te aguantas la orina por mucho tiempo, la necesidad de orinar cada vez que vuelve la sensación se vuelve más y más fuerte hasta que vas y orinas. Entonces, debido a esto, es necesario el que si estamos en un aprieto de que necesitamos orinar, debemos saber que cada vez que vuelva la sensación, si no llegamos a realizar esta micción, cada vez será más y más fuerte, hasta que llegue un punto que el nervio pudendo no podrá enviar señales nerviosas más fuertes que las parasimpáticas, que se encargarán de promover este reflejo de micción e inhibirán en la función del nervio pudendo en ese momento, permitiendo la micción sí o sí. Vamos a ver otra explicación de lo que ya acabé de decir. Y vamos a hablar de la formación de la orina, bien dicha, como ya le había mencionado. Me gustaría enseñarles más estas imágenes, más que nada, porque en esas imágenes podemos ver los que les mencionaba con anterioridad. Ya sabemos que tenemos la primera parte, que es el filtrado glomerular. En el filtrado glomerular no tendremos mucha diferencia de lo que viene siendo el plasma sanguíneo y el plasma del filtrado. Pues como ya les mencioné,
no pasan muchas sustancias esenciales y estas necesitarían ser reabsorbidas más adelante. Por eso viene la segunda etapa, que es la reabsorción. Aquí vemos solamente la filtración. Esto sería lo que ocurriría. La creatinina se filtra y solamente es filtrada y eliminada totalmente por la orina. La creatinina, que si se recuerdan al principio, dije que era uno de los metabolitos de desecho, específicamente la que proveniente de la queratina muscular. Fíjense que esta no es necesario reabsorberla, por eso solamente se filtra y directamente se va. Tenemos la filtración y reabsorción, reabsorción parcial. Eso es lo que ocurriría, por ejemplo, con cloruro de sodio. Fíjense que se reabsorbe un poco, pero se pierde. Si se recuerdan, en el túbulo proximal se absorbían grandes cantidades de minerales. Sin embargo, en el proximal se reabsorbían grandes cantidades de minerales. Sin embargo, en el distal todavía se seguían reabsorbiendo unos cuantos. E incluso ya en el conducto colector seguían habiendo una cantidad de minerales. Ya mínima, pero había. Eso se debe a que existe una reabsorción parcial dependiendo de la cantidad o en el exceso o escasez que pueda haber de estos elementos. Pues si hay un exceso, es de esperarse que la orina final, la orina resultante, tenga mayor cantidad de esto. Por eso es que vemos, por ejemplo, que normalmente cuando orinamos en la mañana, la orina tiene un color más oscuro. Eso debido a que tiene menos agua dentro de esta, está más concentrada. Y durante el día, si ingerimos mucha agua, esta tiende a tornarse un poco más transparente. Esto debido a que tiene más agua en su contenido. O sea, ya no está tan concentrada. Eso se debe a ese control en el volumen de líquidos que poseerá la orina gracias a los riñones. Aquí podemos ver lo que es la filtración y reabsorción completa, lo cual ocurre, como específicamente vemos aquí, la glucosa en el túbulo proximal, que se reabsorbe toda la glucosa que fue filtrada. Tenemos la filtración y secreción, que esto ocurre con demás metabolitos de desecho, como pueden ser los ácidos orgánicos y bases. Pues es importante saber que muchos productos de desecho, aquí podemos ver la diferencia de este y este, que fíjense que aquí, aunque se filtró, lo que esto quiere decir que la creatinina fue filtrada y que en ningún momento en ningún momento se excretó desde la sangre, en ningún momento se secretó desde la sangre hacia el túbulo, que no hubo ningún intercambio. Fíjense que en este sí, que aunque hubo un filtrado, se secretó completamente y no permitió que en la sangre ya que acabó de salir del riñón por la vena renal, no permite que esta sangre tenga otra vez esos componentes, pues son el componente nocivo que sí deben ser eliminados sí o sí por el filtrado glomerular. Ahora, aquí tenemos esta pregunta. ¿Por qué si realmente hay sustancias que son vitales, como es la glucosa en la sangre, por qué se filtran y después se tienen que reabsorber? ¿Por qué tienen que hacer eso? Ahí hasta cierto punto le di la respuesta. Es que hay sustancias que son fundamentales. ¿Y qué pasa? Los riñones, a pesar de que son selectivos con cuáles sustancias filtran y cuáles no, estos tienen que filtrar el plasma total, no pueden sacar una parte del plasma en específico, filtrar esa y después dejar la otra. Si filtraron el plasma, todos los elementos formes que pertenezcan al plasma tienen que ser filtrados, menos proteínas que no puedan caber por los capilares renales, pero todos los que sí deben ser filtrados. Por eso es que ocurre esta reabsorción de diversos nutrientes que son esenciales luego de este filtrado. Fíjense que tenemos aproximadamente 180 litros de sangre que son filtrados por día, lo que quiere dejar dicho que se filtra aproximadamente unas 60 veces la sangre por cada riñón. Entonces, esto nos deja más que claro que los riñones se encargarán constantemente de ir provocando un equilibrio, provocando la homeostasis en los volúmenes de líquido y eliminación de diversas sustancias nocivas para nuestro cuerpo mediante estos filtrados que ellos realizan, y no solamente estas funciones, sino que también van a ayudar a controlar muchas otras funciones como lo es la presión arterial, como lo viene siendo la producción de eritrocitos, la producción de glucosa cuando estamos en periodo de ayuno y todas las otras funciones que ya las mencionamos.